Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy es nuestra sesión número 2. Por aquí la tengo abajito de color verde, sesión número 2, hoy 21 de noviembre. Entonces, espero que les haya ido muy bien familiarizándose con la plataforma en la unidad número 1. De pronto, observar lo que está en el contenido de la plataforma es una forma de familiarizarse. Entonces es importante pues que ustedes ingresen a la plataforma para que tengan esa familiaridad con los elementos que hay dentro y con el curso. Recuerden que el curso pues tiene una duración, entonces se acaba el 30 de noviembre. Ahorita estamos en esta semana en las unidades 2, 3 y 4. Pues lo ideal es que para ese fin de semana pues ya ustedes hayan realizado las actividades o lo que esté pendiente de esas unidades, que en este caso serían las evaluaciones, y hayan practicado pues los temas y hayan pues estudiado y aprendido bastante. Bien, entonces hoy nos vamos a dedicar a la unidad número 2. Recuerden que eso es en la plataforma. Al mismo tiempo que yo voy haciendo los ejercicios, si quiere usted puede estar abriendo una hoja de Excel. No hay ningún problema, o puede utilizar la misma que está aquí en la unidad número 2 y puede ir haciendo los ejercicios pues a medida que los vamos comentando acá. Bien. En la unidad número 2, que se llama formatos, columnas y filas, ese es el que vamos a tratar el día de hoy. Podemos hacer pues varias cositas bastante interesantes con las hojas de Excel, y en este caso pues tiene que ver con los formatos que le podemos aplicar a la información y el manejo de columnas y filas pues para crear de pronto formatos o crear de pronto elementos que nos puedan servir para ser llenados posteriormente. Entonces básicamente eso es lo que vamos a ver en cuanto al uso de Excel y los formatos, columnas, filas. Bien. Recuerden que en ambientación está la guía de aprendizaje, ahí es donde están los temas que podemos observar. También en este caso lo pueden descargar, ese es material que ustedes lo pueden descargar y lo pueden mirar pues en cualquier otro momento. Inclusive después de que se acabe el curso, pues ese material lo pueden volver a repasar para que pues recuerden todos esos conocimientos. En la parte de fundamentación, bueno, están todos los documentos que les voy a recordar que a veces en estos documentos pues aparece información, y esa información pues me sale preciso en las evaluaciones. Entonces, pues también hay que tener en cuenta que a veces hay preguntitas de estos elementos que pues es importante tenerlas en cuenta porque salen dentro de las evaluaciones. Bien, entonces ahí también hay varios conocimientos bastante importantes para que los tengan en cuenta. Y como les decía, podemos utilizar, por ejemplo, el archivo que está de Excel o el archivo, la hoja que aparece en el taller en la parte de apropiación para hacer nuestras prácticas. Entonces podemos practicar ahí también, no hay ningún problema. Ese archivo lo tienen ahí cerca y pues contiene información que pueden utilizar ustedes también para practicar. Yo aprovecho pues de una vez y lo descargo. Recuerden que ustedes tienen una nubecita para descargar en la parte superior derecha. Entonces perfectamente lo pueden descargar y lo pueden trabajar, perdón, en este momento. Yo voy a abrir ahí el archivo, le está abriendo en este momento. ¿Listo? Selecciono por aquí una opción que dice habilitar edición y ahí yo ya puedo empezar a trabajar con el archivo. Entonces, este archivito que podemos estar descargando, pues nos sirve para hacer prácticas. Bien. Recuerden que este archivo, pues no es que tenemos que entregarlo, es más de práctica. Entonces, importante que ustedes practiquen pues con esos archivos. Las notas básicamente se sacan desde las evaluaciones, así que eh, eso es como más de práctica esta partecita. Bueno, en este caso entonces que estamos descargando el archivo o que tenemos el archivo, si quieren ustedes ya lo pueden estar descargando. Recuerden que los archivos pues tienen instrucciones. Entonces esas instrucciones que ustedes ven ahí es como la forma de generar el archivo o el ejercicio. Y también tiene un video de apoyo que está ahí en YouTube. Ahí está la dirección en YouTube. Y pueden ustedes ver el video también de cómo generan pues el archivo. ¿Listo? Bueno, si quieren ya voy a abrirlo de una vez para que puedan observar pues cómo es el video o cómo es el formato que está en el video.
¿Listo? Bueno, yo ya lo tengo un poquito aquí adelantado. Em, voy a pararme aquí en esta parte. Ahí, no, muy, eso ahí. El formato que están viendo ustedes ahí en pantalla es un formato que se puede realizar. Puede ser que usted haga otro diferente, no se preocupe. Los colores tampoco es que importen mucho. Lo importante es aprender pues a hacer esta parte. Que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, este documento que ustedes ven ahí puede ser su guía, pero pues básicamente si ustedes lo ven es como una factura de un almacén que se llama Pachita. Usted puede llamar a ese almacén como quiera, no se preocupe. Y pues básicamente es como trabajar con estos tipos de formatos para desarrollar una habilidad pues de manejo de columnas, filas y aplicación de formatos a los datos. Entonces, eso es básicamente lo que podemos hacer. Bastante interesante este formato, pero pues todavía no lo vamos a hacer. Vamos a explicar unas cositas adicionales. ¿Listo? Por aquí voy a dejar el video por ahí a la mano. ¿Listo? Y en la siguiente hoja que dice factura almacenes Pachita, pues es una hoja que está en blanco. ¿Bien? Y esa hoja en blanco pues nos sirve para hacer la práctica inicial. Bien, como recomendación, por lo general, pues puede ser que nosotros tengamos una factura que necesitemos imprimir. Hay que estar seguro de lo que vamos a hacer en este caso. Si regáleme un segundo. Listo. Qué pena, es que preciso me escriben aquí los de trabajo. Bueno, si nosotros sabemos que el formato se va a imprimir, una de las cosas que uno debería hacer no es hacer el formato primero. El formato es importante, sí, que toca elaborarlo también, pero uno debería pensar en la hoja, pues debería pensar en cómo va a quedar impreso. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que a veces se nos olvida. Entonces, cuando nosotros tengamos que imprimir un formato, como recomendación, o cuando yo sepa que se va a imprimir algo que estamos haciendo en Excel, hay cosas que toca programar primero o hay cosas que toca configurar primero. ¿Sí? Entonces, primero hay que ir a la pestaña disposición de página, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En el caso inicial, tamaño, ¿sí? Esa opción de tamaño que aparece ahí debajo de disposición de página me dice que puedo elegir el tamaño de la página. ¿Sí? Entonces aquí hay varios tamaños de página. Si usted se fija, eh, ahí en disposición de página y tamaño, hay una opción que nos dice que es carta, ¿sí? Y aquí hay una opción como más gris que está seleccionada. Esa opción pues un poquito más gris es la que nos dice que está seleccionada. Y en este momento tenemos un papel que dice que es un A4. A4 es un formato de papel. ¿Sí? Y si se fijan también en las medidas, entre carta 21,59 centímetros y A4 21 centímetros, también hay una diferencia de papel, ¿sí? Del tamaño. En este caso, la carta también me dice que tiene 27,94 centímetros y A4 me dice que es de 29,7. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que hay diferencia de tamaño. Entonces, me está diciendo que por un lado tiene 21,59 la carta y el otro me dice que es más pequeño, que llega por ahí hasta 21 centímetros, ¿sí? Me dice, por ejemplo, que la carta es de 27,94 centímetros de largo, digámoslo así, y la otra es mucho más largo, entonces la otra tiene un pedazo más largo. Entonces hay una diferencia de tamaño entre las dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pequeño problema? Cuando usted está imprimiendo en carta,
¿sí? Está imprimiendo por aquí todo tranquilo usted en tamaño carta y usted diga, ay, yo configuré todo en tamaño carta, etcétera, pero resulta que su papel es oficio, perdón, es A4. Entonces usted termina de imprimir y mírenle pedazos que le va a sobrar por acá. Un pedazo gigante que le va a sobrar. ¿Listo? O de pronto le va a quedar muy pegado hacia un lado. ¿Sí? Entonces ahí ya hay un pequeño problema en los tamaños de los papeles. Entonces hay que cerciorarse primero de eso. Hay que mirar cuál es el papel con que usted va a imprimir si necesita imprimir. ¿Sí? Si no necesita imprimir, pues bueno, listo, no hay problema. Pero si necesita imprimir en algún momento, pues sí tiene que seleccionar el papel adecuado. Y por lo general donde va uno a imprimir y el papel, por supuesto, pues tiene una presentación en resmas de papel. Resmas es una cantidad bastante grande de hojas y entonces ahí nos dice si el tamaño es carta o de pronto nos dice si el tamaño es oficio o de pronto nos dice qué tamaño es el papel. ¿Sí? Entonces hay que fijarnos primero en eso y por supuesto configurar el que sea adecuado. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros vamos a imprimir en carta. Entonces yo debería seleccionar pues la primera opción, carta. ¿Sí? Y esa es la primera selección que yo debería hacer. Cuando yo hago la primera selección, él me da una guía y esa guía es esta. Es una lineecita punteada. ¿Sí? Esa lineecita punteada que aparece ahí, yo la he hecho como un poquito más grande, pero esa lineecita punteada me está diciendo, por aquí hay una hoja, esta sería la hoja 1 y por acá sería la hoja 2. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo dónde está el límite de las dos hojas. Y si miro las columnas, miren que la columna H es la última columna de la hoja 1, ¿sí? Y la columna I es la primera columna de la hoja 2. ¿Sí? Entonces ahí yo ya sé hasta dónde llego. ¿Sí? Si yo quiero trabajar en una hoja, pues yo ya sé que tengo que llegar hasta la H. ¿Sí? Pero ¿quién me dice esa separación? La lineecita punteada que me aparece ahí. Y solo aparece en el caso de que usted le diga cuál es el tamaño de papel. ¿Sí? Inicialmente no nos aparecía. Entonces, cuando yo seleccioné el tamaño carta, ahí sí me dio dónde está esa línea punteada, ¿sí? O me dijo dónde estaba esa división. Entonces, él lo hace automáticamente. No se preocupe que esa línea punteada no significa, no es que vaya a aparecer cuando vayamos a imprimir. ¿Sí? Tranquilo que eso no pasa. ¿Listo? Y en la parte inferior también pasa lo mismo. Entonces, aquí llega la línea punteada por este lado. Bueno, aquí sigue derecho. Y aquí está la parte de abajo de la hoja, donde me dice que esta sigue siendo la hoja 1. Digamos que esta es la hoja 2 y digamos que esta ya es el comienzo de la 3 y esta sería la 4. Ahí están las divisiones que me dicen dónde terminaría el papel. ¿Sí? Y ahí él mismo calcula pues dónde quedaría el tamaño de cada una de las columnas y hasta dónde llegarían las filas y columnas. ¿Bien? Llegaríamos hasta la H47. ¿Listo? Hasta ahí llegaríamos en este caso. ¿Cómo sé que es la H47? Bueno, recuerden que aquí está el cuadro de nombres del lado izquierdo. Ahí dice H47, que es la celda que yo acabo de seleccionar. Entonces ahí ya configuramos el tamaño de papel. Eso sería lo primero. Yo puedo imprimir de dos formas. Puedo imprimir con orientación vertical o con orientación horizontal. ¿Listo? Cualquiera de estas dos formas. Miren que aquí por defecto está vertical. Entonces ya sabemos cómo va a salir la hoja. Si yo empiezo a imprimir, pues entonces la hoja la toma de forma vertical. Si yo necesito imprimir algo, también lo puedo cambiar, por ejemplo, a esta opción que se llama horizontal. Son dos opciones de orientación de acuerdo a cómo se puede imprimir en la hoja. ¿Listo? Entonces, esas dos opciones también son importantes que las tenga en cuenta. ¿Cómo va a imprimir lo que vaya a hacer? Bueno, en este caso hagámoslo de forma vertical. Lo otro es que nosotros también podemos hacer márgenes. ¿Listo? Aquí en la opción de que dice márgenes, yo puedo ir a la opción que dice márgenes personalizados hasta abajo. Bueno, seleccionar cualquiera de las 4 que aparecen ahí o ir hasta márgenes personalizados. Y aquí, pues, esto me muestra cómo sería una margen, ¿no? La margen, o digamos que el área donde nosotros trabajamos está aquí adentro, ¿sí? Y la margen es el espacio entre el borde de la hoja
y el espacio de trabajo que nosotros tenemos. Recuerden que el espacio de trabajo pues es ese que tiene la X. Entonces, en la parte superior está esta distancia, en la parte izquierda está esta, ¿sí? Por aquí del lado derecho está esta distancia y en la parte inferior está esta distancia. ¿Listo? El área de trabajo realmente llega como hasta por acá. Y todo esto sigue siendo área de trabajo. Bueno, entonces esas márgenes se pueden cuadrar. ¿Sí? ¿Para qué les cuento esto? Porque es que resulta que a veces las hojas no solo las estamos imprimiendo, sino que adicionalmente las estamos colocando en carpetas. Entonces, por acá a un ladito le tenemos que hacer unas perforaciones, ¿sí? Por ejemplo, en una carpeta Z tenemos que hacer perforaciones. Entonces, esta margen izquierda, pues a veces no nos favorece. Y hacemos la perforación y entonces alcanzamos a morder un poquito de alguna letra que está impresa, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer uno con la margen? Pues ampliarla, ¿sí? Esta margen izquierda debería ser un poquito más grande si sabemos que las hojas van a quedar dentro de una carpeta, ¿sí? Y en este caso una Z. Entonces, aquí la aumentamos un poquito, ¿sí? Y este numerito que está aquí, miren que va creciendo. Al momento que él va creciendo, miren que esta línea se selecciona, ¿sí? Que me va indicando pues que este es el espacio que está creciendo. Este sería el de 2.8. Y esa es la forma pues que uno puede cuadrar también las márgenes. Esto es más de movimiento de los numeritos. Puede ser que en algún momento a nosotros nos den unas márgenes pues muy especiales y nos toque venir aquí a cuadrar los numeritos de las márgenes, ¿sí? Y entonces ya nos den los números que van aquí adentro. Entonces eso sería también importante, ¿no? Que nos dieran también estos números que están aquí. ¿Listo? Si no, igual nosotros lo podemos cuadrar y estos numeritos pues los podemos modificar en caso de que necesitemos márgenes diferentes. Que esa es una de las opciones que nosotros pues hacemos para configurar las páginas, ¿no? Sobre todo si las vamos a imprimir. Una vez que ya tenemos esta opción, pues presionamos aceptar. Bien. Bien. ¿Y aquí qué pasó? Aquí, si ustedes se fijan, perdón, cuando yo modifiqué la margen, esta línea de separación se trasladó, ¿sí? Anteriormente, si ustedes recuerdan, estaba aquí entre la H y la I, y en este momento pues se acaba de desplazar entre la G y la H. Entonces miren que el espacio también se cuadra. Él automáticamente él cuadra todas las columnas y te cuadra todo el área de trabajo. Este es el área de trabajo con que vamos a trabajar en la hoja 1. Y entonces él empieza a acomodar. ¿Listo? Entonces esa línea también es de guía y es bastante importante porque si nos pasamos de esa línea ya sabemos que quedamos en otra hoja. Entonces esa línea también es importante. Yo sé que a muchos no les gusta esa línea, pero esa es nuestra guía, ¿sí? Para mirar hasta dónde llega nuestro trabajo. Entonces yo no me voy a pasar de ahí. Si me paso, yo ya sé que estoy imprimiendo en otra hoja, ¿sí? Entonces ahí ya, si me paso, pues no debería. ¿Listos? Bueno, voy a utilizar aquí la opción de zoom para que veamos las columnas más grandes. Y ahora sí con las columnas, si ustedes se dieron cuenta, pues el tamaño de la hoja también importa, la margen importa. Y si yo cambio el tamaño de la columna, pues también importa. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo cambio? Entonces, supongamos que voy a cambiar la D, ¿listo? O la columna D. Es esta columna que estoy seleccionando. Voy a presionar clic derecho encima de la D y voy a buscar una opción en este menú que se llama ancho de columna. ¿Listo? Entonces, el ancho de columna está aquí en este cuadrito. Voy a colocar aquí al lado. El ancho de columna me está diciendo que hay un tamaño, ¿sí? Independientemente del número, me está diciendo que es un tamaño. Y ese tamaño es este ancho que ustedes ven acá entre la columna. Bien, ese es el ancho que nos aparece aquí. Entonces, ese número también se puede manipular. Entonces, vamos a decirle que sea muchísimo más grande. Voy a decirle que sea por ahí de 20 y le digo aceptar. Entonces, mire que la columna D es mucho más grande de lo normal. ¿Mm? Se volvió más ancha. ¿Bien? Y adicionalmente, ¿qué pasó? Pues entonces me mandó a la G, me la sacó de la hoja. Miren que aquí está la separación de la hoja. Entonces, mire que la columna G que estaba anteriormente dentro de nuestra hoja, pues ahora quedó por fuera, quedó en la siguiente hoja.
Entonces miren que el tamaño de las columnas también puede influir para que pues la información se salga de nuestra hoja. Entonces, por eso es que es importante manipular los tamaños de las columnas y por supuesto de las filas les pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una fila cualquiera, por ejemplo, la fila 2, ¿sí? Voy a seleccionar la fila 2 y le presiono clic derecho. Entonces, cuando yo vaya aquí donde dice alto de fila, también le puedo cambiar el tamaño, ¿sí? El alto de fila en este caso, pues como esto es una fila, se mueve es la opción de alto. ¿Qué tan alta puede ser esa fila? ¿Sí? Ya no es el ancho, sino en este caso es el alto. ¿Listo? Vamos a colocarle, por ejemplo, en vez de 15 que aparece ahí, voy a colocarle 45. Y si ustedes se fijan, la fila 2 en este momento pues ya es mucho más grande. Entonces, esa es otra forma también de manipular los tamaños. En este caso, darle valores de ancho y de alto. ¿Listo? Ancho para las columnas y alto para las filas. Claro, ¿usted para qué hace eso? Bueno, no sabemos qué es lo que vaya a ir dentro ahí, o de pronto sí sabemos si necesitamos un espacio más grande. Entonces ahí sí es cuando tenemos que hacer estos cambios. ¿Sí? Uno nunca sabe de qué tamaño va a ser esas columnas, pero pues a veces sí sabemos y efectivamente pues los podemos manipular. Entonces es importante tener en cuenta esos datos, que se puede manipular el ancho y el alto. También pasa algo bastante interesante con el ancho y el alto. Cuando yo escribo algo, por ejemplo, la palabra texto, si usted puede escribir la palabra texto sin problema. Si usted se fija en la palabra texto, tiene, digamos que un ancho, ¿sí? Dentro de la columna, en este caso la columna es bastante grande, ¿sí? Y pues como que me sobra un pedazo. Entonces a veces pasa que nosotros no queremos una columna tan ancha, sino que queremos que se ajuste al tamaño del texto que esté escrito, ¿sí? O al tamaño del texto más largo que esté escrito. Entonces en este caso, ¿cómo haría yo ese ajuste? ¿Sí? Lo puedo hacer con números, como lo hicimos ahorita, ancho de columna y ponerle un número, ¿sí? No hay ningún problema. O hago lo siguiente, me ubico entre la columna D y E, ¿sí? Cuando yo me ubico en esa columna, entonces aparece un símbolo en mi puntero que parece una cruz negrita y con unas flechitas que apuntan hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, en ese momento yo voy a presionar dos clics izquierdos, ¿sí? Seguidos, no tan espaciados, sino seguidos, como clic, clic, ¿sí? Y voy a ver qué es lo que pasa. Entonces voy a presionar dos veces seguido. Y miren que presioné dos veces seguido y la columna D se ajustó, se autoajustó. ¿A qué se ajustó? ¿Sí? ¿De dónde sacó el tamaño de la columna D? Bueno, sacó el tamaño del texto que escribimos. ¿Listo? Esa es una forma de autoajustar el tamaño de la columna, ¿sí? Doble clic en la separación entre las dos columnas. Y pues toca en la parte superior, ¿no? Si lo hacen por aquí en la mitad, eso no aparece el símbolo que necesitamos. Tiene que ser en la parte superior donde están las letras. ¿Bien? De ahí es que se manipulan los tamaños de las columnas o de las filas. Pasa lo mismo con las filas, ¿no? Voy a escribir aquí por aquí un título más largo. ¿Listo? Si ustedes se fijan, el tamaño de la columna D pues no le alcanza a ese título que escribí. Eh, Debería ser más grande el ancho, entonces yo le puedo presionar doble clic y él ajusta el tamaño a ese texto. Esa es una de las cosas que hay que mirar, que también se puede autoajustar. Lo que pasa es que a veces escribimos cosas muy largas y entonces el ajuste no nos funciona, ¿sí? Entonces ese doble clic no debería funcionar porque a veces nos desajusta todo, nos desorganiza todo, ¿sí? Entonces ese tamaño de esa columna D hay que tenerle cuidado porque si la autoajustamos, pues puede ser que nos desorganice todo. Y esa es una de las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, pasa lo mismo con la fila. Voy a escribir aquí título en esta fila. Recuerden que esta fila, la número 2, está bastante gruesita, ¿sí? O bastante alta. Y en este caso yo le voy a presionar doble clic entre el número 2 y el 3 y él ajusta el tamaño, ¿sí?
Entonces, ahí ya él está ajustando el tamaño también. Y si se fijan, por aquí arribita, también están las opciones de ancho y alto, ¿sí? Y nos está diciendo que están automáticos en este momento, ¿sí? Porque yo presioné doble clic en el borde, por ejemplo, en este borde yo presioné doble clic, o en el borde de la fila para que él se autoajustara. Entonces ahí ya tenemos autoajustes en este caso. Y se puede ajustar para cualquiera de los dos lados. Puede ajustarse usted por columna o puede ajustarse usted por fila. ¿Qué tan interesante es eso? Pues bueno, se dará cuenta que a veces es contraproducente, pero no significa que eso sea malo todas las veces, sino que a veces pues nuestros formatos se desajustan y ya, eso es lo único que pasa. Entonces voy a borrar ahí la información, no hay ningún problema. En el cuanto al autoajuste, de pronto yo tengo otra vez texto y esta vez no lo voy a presionar doble clic izquierdo, sino voy a presionar 1 y lo voy a mantener sostenido, lo voy a mantener presionado. ¿Bien? Cuando yo lo mantengo presionado, ¿qué puedo hacer? Mover hacia un ladito, hacia la derecha, ¿sí? Y cambiar el tamaño de la columna o mantener presionado y moverlos a la izquierda. Este digamos que es un autoajuste, pero este autoajuste lo hacemos más como a ojo. Si no lo hacemos automático, sino lo hacemos más como mirando, en este caso, a qué tamaño queremos ajustar las cosas. ¿Sí? Entonces, este es más como más de ojo el que tenemos que hacer ahí para ajustar. Esas son formas de ajustar las columnas y las filas para que los tengan en cuenta. Las columnas y filas no es que tengan muchas opciones, pero pues son opciones bastante bonitas, bastante chéveres porque yo puedo, por ejemplo, coger toda una columna y borrarla completa, ¿sí? A veces no tengo que borrar pues celda por celda, yo puedo decirle a toda la columna que borre el contenido, ¿sí? Entonces, si yo le digo borrar contenido, pues listo, se borró todo lo que había en esa columna, independientemente si no lo veo o está muy abajo, igual lo estoy borrando. O puedo, por ejemplo, seleccionar clic derecho y decirle eliminar. Si yo elimino la columna, pues no es que se desaparezca la letra D, pero sí se desapareció la columna que teníamos que era de un ancho bastante pequeño, ¿sí? Entonces miren que aquí ya aparece es un ancho normal o un ancho igual que el de las demás columnas. No significa es que la D se vaya a desaparecer, significa es que la columna que estaba marcada con D, pues se eliminó. Realmente lo que pasó fue que la columna que estaba como E se convirtió en la D. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando uno elimina columnas. Y lo mismo pues cuando elimina uno filas. ¿Sí? No es que se desaparezcan los números, simplemente uno pues los deja de ver inicialmente o elimina la fila y pasa a reemplazarse por la que está al lado. Estos son elementos que son bastante útiles para conocerlos porque pues esos se pueden manipular posteriormente. Bien, como podemos manejar columnas y filas, por ejemplo, voy a ir aquí al video. Y si ustedes se fijan, hay unas filas que están de color verde con un título que dice Almacenes Pachita. ¿Bien? Entonces, ¿qué podría yo hacer para simular esa partecita verde con Almacenes Pachita? Me voy aquí a mi hoja y selecciono, puede ser de todas estas que ustedes ven ahí, todas esas celdas hasta la G. ¿Por qué hasta la G? Porque recuerden que hasta ahí llega mi papel. ¿Sí? Ahí está, hasta ahí está llegando la línea punteada, entonces yo ya sé que solo tengo que seleccionar esa parte para que me quede ese espacio pues dentro de la hoja. ¿Sí? ¿Y qué podría hacer aquí en este caso? Voy a ir a la opción de inicio, a la pestaña inicio, y una de las cosas que yo puedo hacer está en el grupo de fuente. El grupo de fuente está aquí marcado, fuente, mírenlo ahí, y el grupo está separado por las líneas. Entonces ahí está el grupo de fuente. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Por ejemplo, dar color. Y ese tarrito de pintura que ustedes ven ahí me permite dar un formato de color a las celdas, ¿sí? O aplicar un color a las celdas que tengo seleccionadas. Entonces voy a buscar un color verde. Entonces me paro en la flechita que aparece ahí, que se llama color de relleno, y voy a buscar una de las tonalidades verdes que aparece aquí. Por ejemplo, este, pongámosle. Esto quedó como muy oscuro. Pongámosle este, listo.
Entonces miren que ese color verde se aplicó a todas las celdas. ¿Por qué? Porque las seleccioné. Si no las selecciono, pues no se aplica. Bien. Entonces todas esas celdas las seleccioné y les coloqué el color. Lo que ustedes vieron en el video es que parece que todo fuera un bloque completo, ¿sí? Todas esas celdas de la hoja parece que fueran una sola. ¿Y cómo se puede hacer eso en este caso? Se pueden hacer algo que se llama combinar. Combinar significa que todas estas celdas que yo seleccionaba por separado, son 3, 6, 7 celdas, yo las puedo hacer que funcionen como si fuera una sola, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Las selecciono todas y me voy aquí arriba al grupo de alineación y utilizo esta opción que se llama combinar y centrar. ¿Listo? Combina y centra el contenido de las celdas. Combinar es unir celdas. Entonces, cuando yo las una, se van a convertir en una sola. ¿Sí? ¿Cómo sé que están unidas? Porque pues yo acabo de seleccionar aquí el botón, está como de color gris. Y adicionalmente, si me ubico abajo, estoy en una celda. Si me ubico en la celda verde, pues se selecciona todo el bloque completo. Y en este momento, ahí esa celda se comporta como una solita. ¿Bien? Se comporta como la celda A1. Solo que la celda A1 está compuesta pues de muchas celdas que en este caso van hasta la G. ¿Listo? Entonces aquí en este punto ya se convirtió en una sola. Y ya puedo escribir. Entonces voy a escribir, por ejemplo, pongamos lo mismo. Almacenes Pachita. Ustedes pueden escribir también almacenes Pachita, no hay ningún problema. Miren que una de las opciones que me decía el botón de arriba era combinar y centrar. ¿Sí? Centrar, en este caso de la celda, miren lo que hace. Me deja las letras en todo el centro. Esa opción dice combinar y centrar. Entonces, combina las celdas y adicionalmente me las centra. Pero bueno, no es la única. Aquí también dice combinar horizontalmente, combinar celdas y separar celdas. ¿Sí? Son varias opciones que aparecen. No es la única combinar y centrar, para que lo tengan presente. Bien, aquí ya que escribimos almacenes Pachita, digamos que esto es un título, ¿sí? Un título bastante grande. Entonces podemos darle un tamaño más grande a la fila. Ya saben que ustedes le pueden cambiar el tamaño a la fila. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, de forma manual que se vuelva un poquito más grande. Listo, ahí está. ¿Sí? Ahí está la celda la fila está más grande. ¿Cómo quedó el texto? El texto se fue como pegando a la parte inferior. ¿Sí? Porque pues eso es el comportamiento normal del texto. Él está centrado, pero está en la parte inferior. ¿Cómo sé que él está centrado y en la parte inferior? Entonces miren que aquí hay dos opciones en alineación que están seleccionadas. ¿Listo? Dos opciones que están seleccionadas. De esas 6, hay dos opciones que están seleccionadas. ¿Sí? Una está en el centro, por acá, y la otra está a un ladito. Pero las líneas parece que estuvieran en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, las tres primeras mueven el texto de forma vertical. ¿Listo? Las tres primeras. Estas tres primeras mueven el texto de forma vertical. Y estas tres de acá abajito mueven el texto de forma horizontal. ¿Listo? Ese es el movimiento de esas 6 opciones que aparecen ahí. Probémoslo. Probémoslo a ver qué pasa. Voy a decirle a almacenes Pachita que se mueva a la parte superior. Se llama alinear a la parte superior. Y ahí el texto pues se fue para arriba. ¿Sí? Voy a devolverme a la parte inferior, ¿no? Alinear a la parte inferior. Y ahí se mueve el texto a la parte inferior. Voy a moverlo hacia la izquierda. Entonces hay una opción debajito que dice alinear a la derecha. Yo me quedo ahí un poquito sin presionar para que alcancen a ver el título. Alinear a la derecha. Entonces mire que el texto se fue a la derecha. ¿Sí? Voy a alinear a la izquierda. Y voy a enviar el texto a la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí ya cambió.
Cambio el texto a la izquierda. Entonces voy a dejarla en el centro y adicionalmente voy a utilizar la otra opción que dice al medio. Y miren que ya el texto aparece como en todo el centro, ¿no? En todo el centro y el medio de la celda, ¿sí? De la celda grande que acabamos de construir. Entonces miren que ahí se puede ubicar el texto también. Lo que pasa es que en las otras celdas no nos damos cuenta. Por ejemplo, aquí yo coloco la palabra texto y bueno, me doy cuenta que está un poquito a la izquierda, ¿sí? La podría centrar, ahí ya queda un poquito más centrada, ¿sí? Pero hay palabras que pues uno no alcanza a notar. Por ejemplo, no notamos que esté arriba, que esté abajo, que esté en el medio, ¿sí? Porque el tamaño de la fila pues no es muy grande. Entonces pues no notamos si está arriba, abajo o en el medio. Pero sí estamos notando que se ve en la parte central. Entonces, esa partecita es importante también que la tengan en cuenta porque se puede manipular. Bueno, y almacenes Pachita pues está como chiquis. Ya que le hicimos esa celda bastante grande, deberíamos cambiar el tamaño de la letra. ¿Listo? ¿Dónde se cambia el tamaño de la letra? En este caso, aquí donde dice Calibri 11, ¿sí? Y estas dos opcioncitas que aparecen al lado, me permiten cambiar el tamaño de la letra. En este caso, el tamaño de la letra que tenemos como inicial para Excel, pues es 11. ¿Listo? Y en la forma de esas letras que se llama la fuente, ¿sí? La fuente en este momento se llama Calibri. ¿Listo? Entonces, voy a decirle aquí en Calibri, hay una flechita y despliega cuáles son las fuentes que yo tengo. Cada fuente pues me puede mostrar un ejemplo. Miren que ahí almacenes Pachita Extra Light. Perdón, esa que dice Abadi Extra Light. Pues me aparece como delgadita, ¿no? Por aquí hay una que se llama Gensi FB. Esta se ve un poquito más gruesita, diferente. Por aquí hay otra que se llama Algerian. Miren que se ve diferente también. ¿Listo? Y esas son las que yo puedo utilizar. ¿Sí? Son muchísimas. Eso sí, aquí hay muchísimas fuentes. Por ejemplo, voy a utilizar una en la W que se llama White Latin. ¿Sí? Y miren cómo se ve White Latin. Pues ahí ya tengo una forma de fuente diferente a la normal que aparece. Entonces, esa es una forma también de cambiar los tipos de letra. Y resulta que, bueno, el 11 todavía no me suena, entonces vamos a colocarle aquí a 12, está chiquito todavía, a 14, a 16, a 18 y como que hasta ahí llegamos. Vamos a ver 20, no, 20 ya se pasa. Entonces 18, listo. Entonces miren el letrero bastante grande, ¿no? Almacenes Pachita ya me quedó de lado a lado bien grande. Claro, eso ya depende del aspecto que le vayamos a dar, ¿no? Si no funciona, pues cualquiera de los dos botoncitos también me ayuda más rápido. La A pequeñita, pues me reduce todo. Toca seleccionar la celda. Miren que ahí me va reduciendo. Si yo quiero agrandar, pues la A que está grande al lado aumenta el tamaño de la fuente. Listo, ahí ya está muy grande, entonces no vemos ni el letrero. Bueno, digamos lo que hay, para que no hacerlo tan grande. ¿Sí? Entonces, esos elementos de formato, miren que están agrupados en fuente y alineación. Esos son dos elementos bastante chéveres porque me permiten hacer varias cosas interesantes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, debajo de almacenes Pachita, que me quedó diferente, pero no importa. Debajo hay 4 espacios. Si ustedes ven ahí, dice San Antonio, calle 50, número 720, que sería la dirección, el teléfono y el celular. ¿Sí? Digamos que son 4 espacios. Y esos 4 espacios podrían ser 4 filas. Digamos que son estas 4. Yo podría volverlas una sola, pero el problema de manejarla una sola es que el texto pues no es que se pueda organizar como de a mucho. ¿Sí? Entonces lo podría dejar así por filas como para que se pueda escribir mejor. Pero ¿cómo hago para darle ese espacio o darle ese efecto visual de espacio? Pues cuando nosotros vayamos a imprimir una hoja cualquiera, vamos a ir aquí a la opción de archivo. Le voy a decir archivo imprimir.
ellos nos muestran como una vista, ¿sí? Como algo así como cómo va a quedar la hoja cuando la vayamos a imprimir. Y lo único que hemos hecho ahí es Almacenes Pachita o el título de Almacenes Pachita. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vean esa parte, ustedes se cercioran que efectivamente, pues, efectivamente solo se ve el título de Almacenes Pachita, se le coloca verde. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué necesito? Necesito son como líneas negras, ¿sí? Si vemos aquí el video, tiene como unas líneas negras, ¿sí? Entonces, esas líneas negras toca dibujarlas, porque si no, no salen en la impresión. Entonces, aquí tenemos en la impresión, mire, ahí aparece la hoja en blanco, solo aparece el color verde y Almacenes Pachita y no aparece la línea negra, ¿sí? Entonces, toca dibujarlas. Me voy a devolver y voy a seleccionar Almacenes Pachita y voy a ir aquí al grupo fuente, ¿sí? Al lado del tarrito de pintura hay una opción que se llama bordes, ¿sí? Los bordes son bastante chéveres también porque puedo colocarle, por ejemplo, un borde exterior grueso, ¿sí? Y adicionalmente voy a seleccionar los 4 espacios que están abajo y le voy a decir también borde exterior grueso. Y listo, le doy bordes negros. Ahora, ¿cómo va a quedar en la impresión? Voy a ir a archivo, imprimir y mire que ahora sí se ven los bordecitos negros alrededor de Almacenes Pachita y alrededor del otro espacio que teníamos abajo. Entonces ahí ya tenemos un espaciocito pues dibujado. Entonces, si se dan cuenta, lo que está aquí, aunque tenga muchísimas líneas, eso nunca sale impreso. Tengo que dibujar las líneas para que se pueda ver. ¿Sí? Entonces no les voy a olvidar eso porque toca dibujar las líneas. No, las líneas que están por defecto que parecen de color gris en la hoja, eso no aparece impreso. ¿Sí? Hay gente que se asusta por eso porque ve un montón de líneas y dice, ah, eso va a imprimir. No, las líneas que usted dibuje, esas sí se imprimen. ¿Sí? En este caso, miren que dibujamos una línea exterior a esta selección. ¿Sí? Hay otra forma de seleccionar líneas, de hacer líneas, en este caso de hacer bordes. Y miren que aquí abajito hay una opción que dice factura número. Y fuera de que dice factura número, ¿sí? Que tiene un borde grueso y un color verde dentro, hay una línea que aparece acá. ¿Listo? Esa también se puede dibujar. Entonces, podemos colocar esa línea pues simulando que está el espacio para que alguien escriba algo. Entonces, esa línea también se podría dibujar. Vamos a hacerlo. Voy a ir a mi hojita. ¿Listo? Por aquí está mi hojita. Aquí acabamos de tener el borde aquí en el 5. Voy a darle un espaciecito y aquí en este cuadrito donde voy a colocar el color verde y el borde exterior grueso, ahí vamos a colocar la opción que decía ahí. Creo que decía factura número. Decía factura número. Listo. Creo que decía así. No me acuerdo bien, pero creo que decía así. Si no, ahorita lo modificamos, es lo de menos. Bueno, ahí está orientado como hacia la derecha. Entonces, orientemos hacia la derecha. Listo. Y resulta que la línea viene por acá, más o menos como de ese tamaño. ¿Sí? Digo más o menos, ¿no? Puedo dibujarla pequeñita y después puedo dibujar las otras, no importa. Entonces, selecciono un cuadrito cualquiera, vamos a hacerlo pequeñito por ahora. Me voy a márgenes, ¿sí? Y en márgenes, mire que la primera dice borde inferior, pero más abajo dice borde inferior grueso. Entonces, usted tiene esa opción de dibujarlos, ¿no? O la última opción, dice dibujar borde. Bien. Ese dibujar borde, pues es un poquito más, eh, digamos, más chévere de manejar, porque uno puede dibujar cuáles son los bordes, pero a veces es un poquito complicado de entender. Pero bueno, no importa, uno primero prueba los que estén en la parte superior. Entonces voy a probar el que diga borde inferior grueso. Listo. Y ahí le creé un bordecito en la parte inferior, a la celda, ¿sí? A la que seleccioné le creé un borde en la parte inferior. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Imprimir y miren que factura número parece que tuviera una linecita al frente. Bien, es un efecto visual.
¿Y cómo lo di? Con un borde. ¿Bien? Entonces, así podríamos crear también los efectos visuales. Bueno, aquí abajito también tiene borde grueso, color verde. Por aquí debe tener un bordecito también inferior. Aquí creo que dice algo de fecha. ¿Listo? No me acuerdo bien. Vamos a mirar el video. Y dice fecha factura. ¿Listo? Fecha factura. Entonces vamos a colocar fecha factura. Fecha y escribamos aquí factura. Listo. Y si usted se fija, fecha factura se alcanza a salir un poquitico del lado derecho. Entonces usted ya sabe cómo se cuadra, ¿no? Entonces usted llega por aquí, va a la A, entre la A y la B y presiona doble clic y él ajusta el tamaño de factura. ¿Listos? Afortunadamente no se nos pasó la columna G al otro lado, entonces ahí todavía estamos con el formato. Pero ajustamos fecha factura, ¿sí? Ajustamos al tamaño de la celda y del texto, por supuesto. Entonces ahí ya tenemos fecha factura. Podemos mirar cómo está, aunque pues, no sea tan necesario mirar cada rato, pero miren que ahí ya tenemos fecha factura y factura número. ¿Sí? Bueno, digamos que ahí no está completo, estamos hasta ahora construyendo el formato, pero estamos haciéndolo de a poquitos. Bueno, si ustedes se fijan, del lado derecho hay dos como columnas. Esta es una columna y esta es la otra columna. ¿Bien? En una está pintado pues color verde, dos celdas de color verde, en las otras están blancas. Tiene un borde exterior grueso y adicionalmente se ven los bordes en la parte interna, pero más delgaditos. ¿Sí? Entonces podemos hacer esa partecita también, ¿sí? De dos columnas y dos filas. Miren que está más o menos al nivel de factura número y podemos empezar por ahí. ¿Mm? Bueno, de fecha factura, perdón. Entonces vayamos a hacerlo por ahí. Listo. Entonces desplacémonos aquí. Aquí están las dos que necesitamos, más las dos de arriba y listo. Ahí ya las seleccionamos. Pongámosle un borde grueso. No, primero pongámosle esta opción que dice todos los bordes. Esos son bordes delgaditos. Y después voy a seleccionar borde exterior grueso. Listo. Entonces ya dibujamos los bordes. Bueno, ahí no se nota mucho, pero los bordes ya quedó uno más gruesito que el otro. Voy a colocar el color verde acá. ¿Listo? Y en la parte superior dice descuento y abajo dice IVA. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí la palabra descuento y abajo dice IVA. Bueno, dice que el descuento es 5% y 19%. ¿Listo? Ya ahorita lo hacemos ese de ahí. Voy a dejar el espacio, pero ya ahorita lo hacemos. ¿Listo? Entonces ahí va quedando el espacio de descuento de IVA. Bajémoslo un poquito. Listo. Y si ustedes se fijan, debajo de descuento hay una opción que dice valor unitario. ¿Sí? Debajito dice valor unitario. Y al lado dice total. Y al otro lado dice cantidad. ¿Listo? Entonces ahí están esos tres espacios que parecen que fuera tres columnas. ¿Listo? Hagamos esa partecita. Valor unitario que está debajo de descuento y total que está debajo de los porcentajes. Por aquí démosle un espacio, escribamos valor unitario y aquí al ladito pongamos total. ¿Listo? Si se fija, valor unitario está tapado, ¿sí? Porque no alcanza el tamaño, ¿sí? A ser pues el suficiente para que veamos la palabra valor unitario. Usted ya sabe que pues, se puede cuadrar el tamaño, ¿no? Usted puede ir aquí a la F, entre la F y la G y presionar doble clic. Ahí afortunadamente no nos salimos de la hoja. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo me salgo de la hoja? La G en este momento quedó por fuera. ¿Listo? Entonces, esa G pues tiene un problema. Pero yo puedo manipular el tamaño de la F. Entonces puedo decirle que se vuelva más pequeño. Y él autoajusta la G y vuelve otra vez la G a estar dentro de la hoja. ¿Listo?
¿Cómo sé que la G está dentro de la hoja? Recuerden que hay una línea punteada que me separa las hojas. Entonces ahí yo ya sé que estoy dentro. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí de lo que hemos hecho. No hay problema. Bueno, No, no, señor. listo. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí vamos construyéndolo de a poquitos. No es que de la noche a la mañana quede ya todo hecho el formato, ¿no? Toca construirlo de a poquitos. Bueno, sigue cantidad al lado. Voy a colocar aquí la palabra cantidad. ¿Listo? Bueno, voy a aprovechar que todo eso, yo sé que está de color verde, entonces pongámosle verde de una vez. Y adicionalmente pongámosle bordes. Voy a utilizar este que dice todos los bordes. Bien. Y ahí ya tenemos por lo menos bordes. ¿Listo? Si veo el video, del lado o del extremo izquierdo hay una palabra que dice código y la otra dice producto. ¿Listo? Código y producto. Entonces vamos a hacerlo. Voy a escribir por aquí código. ¿Sí? Y al lado voy a escribir producto. Pero si se fija, entre producto y cantidad, pues hay un espacio bastante grande. Entonces usted me dice, ah, pero es que yo ya conozco la opción de combinar y centrar. Entonces, claro, usted puede seleccionar las tres y usted puede ir aquí arribita donde dice combinar y centrar y ya se vuelve una sola. Y miren que aquí aparece producto. Está centradito. Claro, las demás no están centradas, ¿no? Ni código, no le hemos hecho nada a código. No le hemos centrado. Entonces, alineación, centrar. Y a cantidad, valor unitario y total tampoco como la hemos centrado. Entonces, centrémosla. Listo. Y ahí ya queda centrado todo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esa partecita. Y si se fija, también en el formato, mire que la línea que va en factura, número y fecha factura cubre todo producto, ¿sí? Es como del mismo tamaño de producto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues aumentar las líneas. Mire que aquí solo habíamos dibujado una. ¿Listo? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Por ejemplo, seleccionar las tres y aplicar combinar. ¿Listo? Entonces, la línea se desaparece, se volvió solo un bloque, se desaparece, pero yo puedo volverla a dibujar. Borde inferior grueso. Listo. Entonces, ahí ya tenemos la línea. ¿O qué podría haber hecho usted? Selecciona lo que haga falta, las otras dos, y le pone borde a las otras dos. Lo que pasa es que en una es una sola celda, en la parte de arriba yo la volví una sola celda, mientras que en la parte de abajo son tres separadas. ¿Sí? Aunque el efecto visual, pues sí, es igual de largo. Vamos a mirar cómo queda impreso. Y si se fijan, las líneas de factura, número y fecha factura, pues son del mismo tamaño. ¿Sí? E inclusive son del mismo tamaño de producto. Entonces ahí ya se ven que son del mismo tamaño. Aunque usted sabe que en celdas, pues una es una celda combinada y la otra son tres celdas separadas. ¿Sí? Entonces eso sería pues más un efecto visual porque recuerden que esto va a quedar como impreso. ¿Listo? Entonces mire que ahí vamos construyendo el formato, ya se va apareciendo aquí a este formato que tiene el video. ¿Sí? Ya se va apareciendo un poquito más. Bien. Voy a adelantar un poquito el video si vemos la parte de abajo. Por aquí. ¿Listo? Y ahí tenemos la parte inferior. La parte inferior dice subtotal, IVA, descuento y total. Buenas tardes. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer este cuadrito. ¿Listo? Este cuadrito. Miren que está también debajo de estas dos columnas. Y si nos fijamos también, hay un espacio de separación y esta celda está numerada hasta el número 18. Claro, si lo vamos a hacer exactamente igual, pues sí, podemos tomar esos daticos y decimos, ay, tenemos que numerar hasta el 18. Listo, numeremos hasta el 18 entonces. Entonces voy a ir a mi hojita. Y una forma de numerar pues sería, bueno, esa columna también está de color verde, ¿no? De una vez coloquémosle color verde. Y esa columna pues le puedo colocar el número, 1.
Entonces usted dice, uy, no, ese uno no le quedó centrado. Entonces vayámonos a la celda y centrémoslo. Listo. Bien, ya está. No hay problema. Entonces, 2. Ah, pero no quedó igual que el de arriba. Entonces pongámosle fondo verde y centrémoslo. ¿Listo? 3. Ah, pero no quedó igual. No, pero es que ya entonces tengo que ir a seleccionar el color verde y tras de eso tengo que centrarlo. No, otra vez. Y tengo que hacerlo 18 veces. No, no puede ser. Entonces, me voy aquí al 2. ¿Sí? Voy aquí a esta opción que tiene una brochita que se llama copiar formato y selecciono el número 3. Y miren que ya le copió el formato. Ya copió el formato de una vez. Entonces miren cómo yo puedo copiar el formato. Esa opción de esa brocha, esta brochita que aparece en la parte superior, pues se llama copiar formato. ¿Sí? Y esa me copia el formato que yo ya tengo. ¿Sí? Y se lo coloca pues a los datos. Es más, no borró el 3. ¿Sí? Solo le coloco, lo dejó centrado y le colocó verde. Entonces esa es una forma pues bastante útil. ¿Listo? Bueno, pero igual tengo que numerar hasta el 18. Entonces, voy a seleccionar los 3 numeritos, ¿sí? Al tiempo. Voy a irme a la parte izquierda inferior, perdón, a la derecha, en la parte inferior derecha, ¿sí? En la parte inferior derecha, el puntero del mouse me cambia a una cruz negra, ¿sí? La voy a mantener presionada con el clic izquierdo y voy a moverme hacia abajo, sin soltar el clic. Si se fijan, hay un número 18 del lado derecho, ¿sí? Entonces, hasta el número 18, hasta ahí estoy llegando. Voy a ahora sí a soltar el clic izquierdo y miren que él numeró y colocó de color verde todo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se llama esa opción? Esa opción se llama, vamos a decirle control Z para que vean cómo se llama. Voy a volver otra vez a hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Mantengo presionado hasta ahí, suelto y hay un cuadrito al lado que se llaman opciones de autorrelleno. El autorrelleno, ¿qué hizo? El autorrelleno se dio cuenta que la secuencia que yo estaba iniciando empezaba por 1, 2, 3. Entonces el que dijo, bueno, si usted empezó con 1, 2, 3 y quiere un relleno en serie, entonces pues debería seguir el cuadro, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, hasta donde usted me seleccione. Y esa es una opción de rellenar esa información, ¿sí? Bastante útil, porque mire que me evitó, primero, generar los números. Segundo, colocarles a todos verde. Y pues por supuesto hacer todo el ejercicio con las celdas hasta el número 18. Y entonces ya el autorrelleno pues sirve también para hacer ese tipo de trabajos. ¿Sí? Más fácil hacer el trabajo en este caso que hacerlo uno por uno. Recuerden que se llaman opciones de autorrelleno. ¿Sí? Y esas opciones de autorrelleno, si usted se fija, son bastantes. La que yo utilicé se llama serie de relleno. ¿Sí? La serie es tener el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18. Eso se llama una serie. ¿Sí? Y serie de relleno, pues está coloquiando inclusive el relleno de color verde y centrando los números. Si yo le hubiera dicho copiar, ¿sí? Depende qué es lo que estaba seleccionando. Por ejemplo, estaba seleccionando el 1, el 2 y el 3. Entonces yo le digo copiar celdas, entonces él vuelve y copia el 1, el 2 y el 3. Y después vuelve y copia el 1, el 2 y el 3 y así sucesivamente. Bien, ese copiar celdas pues me hubiera hecho eso. ¿Listo? Si le digo rellenar formato solo, me deja el color verde y lo que yo escriba lo va a dejar centrado. Eso es rellenar formatos solo. ¿Listo? Rellenar sin formato, me hubiera colocado solo los números, pero me los hubiera colocado sin color verde y no me los hubiera colocado centrados. Esa sería la opción. Y relleno rápido, ya le dejamos a Excel que él decida. ¿Sí? Ese relleno rápido ya es más decisión de Excel de él cómo interprete la secuencia o si que él cree que es una serie, pues lo llena en serie. Si cree que tiene que colocar color verde, pues él igual lo coloca. ¿Listo?
Entonces, esas opciones que ustedes ven ahí se llaman autorrelleno. Es el cuadrito que aparece ahí pequeñito en la parte inferior y es bastante útil también para hacer esas opciones de rellenado, ¿sí? Que son bastante útiles. Mire que ahí ya me llenó todos los números del 1 al 18. Bueno, veamos cómo queda. Archivo imprimir. Listo. Y miren que ahí va quedando. Usted me dirá, uy, todas esas celdas no tienen ni siquiera división, no sabemos dónde terminan, dónde comienzan. Nos toca dibujarle los bordes. Entonces, dibujémosle los bordes. Entonces, seleccionemos todas las celdas y a esta le vamos a utilizar una opción que usted ya conoce que se llama todos los bordes. Todos los bordes va a dibujar todos los bordes de esta selección, ¿sí? Mire que ahí ya quedaron dibujados. Ahora sí veamos cómo quedó. Listo, ahora sí ya se ven todos los bordes. Bueno, pero usted detalla una cosa. Y usted se fija y dice, uy, pero producto me quedó dividido en tres. Producto, las celditas que están abajo quedaron divididas en tres columnas. Problema, ¿no? Bueno, bueno, no tanto. Vamos a hacer lo siguiente. Mire. Seleccionamos las tres de abajo. ¿Listo? Ya sabemos que las podemos combinar. Es más, no la quiero centrada, las voy a colocar aquí a la izquierda. Listo. Entonces está combinado, pero a la izquierda. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a parar en la parte inferior derecha donde aparece nuestra cruz de autorrelleno, ¿sí? Y voy a empezar a arrastrar dos espacios. Y miren que la celda de abajo ya quedó combinada y la tercera celda también quedó combinada. ¿Sí? Miren que le pasamos el formato de combinación de la primera a la segunda y la tercera. Entonces, también le podemos trasladar esos formatos a las celdas inferiores. Para eso también me sirve el autorrelleno, ¿no? Que me permita hacer esa forma de autorrelleno y pasar en los formatos. Es más, voy a pararme aquí en la cruz negrita otra vez en la parte inferior derecha y voy a presionar doble clic seguido. Uy, este no lo hizo. Me tocó hacerlo de uno en uno. Ah, ese autorrelleno no me funcionó. Bueno, tocó hacerlo de uno en uno. Tranquilos, no se preocupen. Ahí ya quedó el relleno pues automático con el autorrelleno. Bien. Vamos a mirar cómo va quedando. Ahora sí, miren que debajo de producto pues parece una sola celda, porque hicimos combinación de la celda. Entonces ya tenemos ese espacio ya prácticamente construido. ¿Listos? Ahí vamos construyendo el formato. Miremos el video un momentico. Miremoslo por acá. Ah, bueno, si ustedes se fijan aquí el código y producto y cantidad y valor unitario total tienen como una fila más ancha, ¿sí? Más alta, perdón. Entonces podemos cambiarle el tamaño también, ¿no? Acuérdense que las filas también se pueden cambiar de tamaño. Vamos a volverla como más alta. Listo. Y como quedó las letras abajo, pues podemos centrarlas. Colocarlas al medio. ¿Listo? Y ya. Ahí ya quedó un poquito más grueso la parte de código, producto, cantidad, valor unitario y total. Vamos a decirle aquí imprimir y miren que ahí ya se ve un poquito más grueso donde está código, producto, cantidad, valor unitario y total. Listo, ahora sí ya se parece un poquito más al formato. Bueno, todo eso, si se dan cuenta, son tamaños, son modificaciones que uno le hace al formato, a los colores, al texto. Bueno, son varias cositas que uno hace ahí junto que me sirven para editar las cosas. Bueno, y ahora sí vamos a hacer los cuatro de abajo. Dice subtotal, IVA, descuento total y está ubicado como hacia el lado derecho. ¿Listo? Y tiene un borde grueso alrededor. Entonces vamos a hacer ese de acá. Voy a bajar un poquito. Le doy un espacio. Selecciono cuatro que son los que necesito. Todos los bordes. Y alrededor un borde exterior grueso. Listo. Entonces ya dibujé ese.
El primero se llama subtotal, después viene IVA. Pongámosle aquí, subtotal, después viene IVA, después viene el descuento y después viene el total. ¿Listo? Todos están alineados a la izquierda, entonces no se les olvide pasarlo a la derecha. Y listo. Ya quedó ahí nuestro espacio de subtotal, IVA, descuento y total. Vamos a mirar con el video, creo que no hay nada más. Subtotal, IVA, descuento y total, ahí está. Listo. Y voy a imprimir. Listo. Ahí está nuestro formato ya prácticamente construido. Bueno, no lo hemos rellenado, pero sí prácticamente está construido. ¿Sí? Y como usted es bastante detallista, entonces se fijó que en la parte superior hay un señor con un carrito de compras. ¿Listo? Bueno, de pronto no encontremos el carrito de compras, pero no significa que no le podamos colocar algo en la parte superior. Entonces miren que en la parte superior del formato hay un carrito de compras. O bueno, digamos que aquí está el logo de la empresa. Supongamos que ese es el logo de la empresa. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el logo de la empresa. Ya construimos el formato, todavía no lo hemos llenado de información, pero ya construimos el formato y sabemos que en la parte superior está el logo de la empresa. Esa es una. Y en la parte inferior, perdón, voy a primero ampliar el video. Y en la parte inferior, si usted se fija, hay algo que dice página 1 y está una hora. ¿Sí? Eso es un formato de hora. Entonces, esos dos elementos también están debajo. Están como al final de la hoja. Esos también se pueden agregar. Y ya los vamos a hacer entonces. Voy a irme aquí a mi hojita. Listo, ahí está. Y voy a utilizar una opción que está en las vistas. Si ustedes se acuerdan dónde están las vistas de la hoja, están en la parte inferior, al lado del zoom. Entonces, en el zoom, en la mitad, hay una que se llama diseño de página. Voy a seleccionar diseño de página. ¿Cómo se ve diseño de página? Sí, parece que tuviera pues nuestro diseño bien chévere y bien bonito, el que construimos, pero parece que estuviera todo en una hoja. Sí, se parece más a la hoja. Y así se ve pues un poquito más chévere. ¿Y qué notamos aquí en la parte superior? Que dice agregar encabezado. ¿Listo? El encabezado es un elemento que se va a repetir en todas las hojas. Solo hay que hacerlo una vez. ¿Sí? Y después de que lo hagamos una vez, pues va a quedar en todas las hojas, no importa lo que tengamos en las otras hojas, pero en el momento en que las empecemos a utilizar, va a quedar en todas las hojas. ¿Listo? Para ahí es donde utilizan esa parte de los logos. Los logos se repiten en muchas hojas y siempre están en la misma posición. Entonces, siempre utilizan esta opción de encabezado, no utilizan otra diferente. ¿Sí? No la cuadran dentro de las celdas de trabajo, no, ellos utilizan esta opción que se llama encabezado. ¿Listo? Y lo vamos a utilizar. Entonces me voy a ir a la parte superior, encabezado. ¿Listo? Cuando selecciono encabezado, entonces me dice que hay una opción adicional y esa opción adicional está en la parte superior. Mírenla acá. Se llama encabezado y pie de página. Encabezado es esta parte. Pie de página, pues por supuesto está al otro extremo. ¿Bien? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces estas opciones de encabezado y pie de página pues son bastante chéveres porque me permiten agregar, por ejemplo, imágenes. Miren que aquí hay una opción que dice imagen. Entonces me permite agregar imágenes. Entonces voy a agregar una imagen. Entonces selecciono imagen. ¿Sí? En este caso no importa si sea que sea el carrito, sea lo que sea, no se preocupen que no importa. Podemos colocar la que sea. ¿Sí? En este caso yo voy a utilizar la segunda opción que dice búsqueda de imágenes en Bing. Bing es un buscador común y corriente como el de Google. Entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, pongamos carrito de compras. Busquemos esa palabra a ver si encontramos imágenes que podamos colocar. Y miren que ahí me aparecen carritos de compras.
Supongamos que alguno de esos va a ser nuestro logo. ¿Listo? Porque están como muy feitos, pero bueno, no importa, igual estamos por probar. Entonces pongamos a este señor que está aquí. Insertar. Listo. Él empieza a cargar la imagen, digo, la descarga, ¿sí? La va a meter ahí en Excel. Usted dice, uy, no me apareció la imagen. No, si está ahí la imagen. Lo que pasa es que usted ahorita no la está viendo, ¿sí? ¿Cómo la ve? Usted se para por aquí a un ladito en una celda de abajo y da un clic. Y ahora ya aparece el carrito. Ahí aparece el carrito. Ahí detrás apareció. Pero claro, ese no es el tamaño. ¿Listo? El tamaño debería ser mucho más pequeño. Bien. Entonces voy a ir otra vez a encabezado sin borrar lo que está ahí, sin borrar. No vayan a borrar ese símbolo que aparece ahí, imagen. No, eso no lo van a borrar porque no borra la imagen. Voy a ir a encabezado y pie de página. Y hay una opción que se llama dar formato a la imagen. ¿Sí? Al lado de imagen hay una opción que se llama dar formato a la imagen. Listo. Y esto nos permite cambiar el tamaño de la imagen. ¿Sí? No es que necesito yo cuadrarlo manualmente, no, yo lo puedo cuadrar con este formato de imagen. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, cuando a uno le dicen, necesito su cédula al 150%, entonces 150 es un aumento. ¿Sí? En este momento estamos con la imagen al 100%, la escala está al 100. Usted le dicen 150, entonces la imagen va a ser más grande. Pero si usted le dicen, por ejemplo, pongámosle aquí 20. ¿Mm? No escribí 20. 20. ¿Listo? Si yo le digo 20, ¿sí? Empezando que estamos en el 100%, y si le digo 20, pues entonces es una reducción. Así usted reduce la imagen. Le dice aceptar. Entonces mire que la imagen ya quedó más pequeñita. Ya, ahora parece un cuadrito más pequeño. No tan pequeño, pero sí parece un cuadrito más pequeño. ¿Sí? Entonces ahí usted la está reduciendo al 20%. Y ese 20%, pues miren que ya se ve un poquito mejor. Ya parece, ya tiene casi estilo de logo. Bueno, el problema es que Almacenes Pachita está adelante. Ahí tenemos un problema porque Almacenes Pachita nos quedó delante de la imagen. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para mover Almacenes Pachita? Pues le aumentamos el espacio de la margen. Recuerden que la margen superior me da un espacio entre el borde de la hoja y el texto de Almacenes Pachita. En este caso, yo también puedo manipular el margen de forma manual en esta hoja. ¿Y cómo se hace? Si ustedes ven aquí, aquí está la fila 1, ¿sí? Y aquí hay una regleta, y esta regleta me permite manipular los márgenes. Entonces, este bordecito que está aquí es el que yo necesito. Ese es el borde de la margen, ¿sí? El borde entre el texto y el resto de la margen. Mire, el resto de la margen es este. Entonces, me voy a parar aquí en ese bordecito y voy a empezar a seleccionarlo y arrastrar hacia abajo para cambiarlo de tamaño. De forma manual, ¿no? Hasta que lo deje por debajo del logo que tenemos arriba. Mire, ahí ya tenemos el logo separadito y Almacenes Pachita ya quedó debajo. ¿Pero por qué? Porque yo le aumenté el margen. Entonces la hoja va a quedar con ese espacio ahí como margen. Afortunadamente la hoja no se nos salió. Mire, ahí quedó subtotal todavía, está dentro de la hoja. Bueno, pues la hojita pues no se ha salido. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo va quedando eso? Vamos a archivo, imprimir y miren cómo va quedando. Ahora sí ya parece que tuviera logo. ¿Listo? Bueno, no se ve como logo, eso es una imagen que nosotros metimos ahí. Pero si usted tiene el logo de su empresa, pues se puede meter así de una vez. ¿Listos? Bueno, no sé si haya preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes. Bueno, listo. Entonces ahí agregamos el logo. Nos falta es la parte inferior. La parte inferior, em, la parte inferior es donde tenemos la paginación y donde tenemos la hora. ¿Listo? Y la parte inferior se llama el pie de página. Miren que ahí dice agregar pie de página. Entonces voy a seleccionar la parte del centro. Voy a irme al menú encabezado de pie de página y voy a decirle, por ejemplo, que me muestre número de páginas.
vamos a probar esa opción, ¿no? Si no nos funciona, pues hacemos otra, tranquilos. Bien, y miren que ahí nos colocó el número 1. Entonces ya nos paginó la número 1. Pero usted dirá, bueno, ¿y cómo sé que eso sí va a paginar en las otras hojas? Entonces vamos a utilizar la hoja 2, ¿sí? Vamos a suponer que es la de la derecha. Voy a seleccionar. Miren que arriba aparece el logo de una vez y en la parte de abajo me aparece también el número 1. Entonces está numerando, pero no está haciendo secuencia. Entonces, por ahora no nos sirve. Entonces, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Voy otra vez a los números. Encabezado de pie de página y voy a utilizar el que dice el número de página que está al lado. ¿Listo? Vamos a ver si ese nos funciona. Listo. Y miren que ahora sí se ve la página 1 y se ve la página 2. Entonces, ahí sí me está numerando las páginas. Entonces, esa opcióncita que ustedes vieron ahí de encabezado y pie de página y la opción que dice acá número de páginas o número de página, pues también se puede utilizar. ¿Bien? Y son opciones que de pronto uno puede agregar. Aquí al ladito, donde dice pie de página, hay más opciones todavía. Entonces, usted puede jugar también con qué es lo que le quiere agregar. Si quiere que agregarle, por ejemplo, texto, bueno, entonces agréguele texto. Entonces usted por aquí le coloca, no sé, a veces en la parte inferior colocan, no sé, números, direcciones, FAS, direcciones, ¿sí? De pronto usted le quiere colocar eso, entonces también aparece en la parte inferior. ¿Sí? La hora, pongamos aquí la hora del lado derecho. Pongámosle aquí hora actual y ahí le aparece la hora, mire. Entonces mire que las opciones también se pueden agregar en el encabezado de pie de página. Voy a mirar en la impresión y miren que en la hojita pues aparecen los tres datos, ¿no? Fax, direcciones, página 1 y 418. Y en la página 2 pues aparece lo mismo, solo que ahí pues no hemos hecho nada, ¿no? Pero miren que aparece la parte del encabezado, que es donde tenemos el logo, y fax, direcciones, la página 2 y la hora. Lo que está por aquí en el centro es que yo escribí unas letricas ahí como para habilitar esta hoja. Entonces, eso es lo que hace el pie de página, ¿sí? Repetir varias cosas que, por ejemplo, yo necesito repetir en los formatos. Eso es lo que básicamente hace el pie de página. Y por eso lo hacemos ahí. Y por eso no lo hacemos dentro del formato, dentro de la vista normal, que es la vista donde estábamos trabajando. Porque en la vista normal, miren que me acabo de pasar a la vista normal y en la vista normal no se ve nada. Se ve lo que habíamos visto, pero no se ve lo que agregamos en el encabezado y pie de página. Sí, esa es la desventaja de la vista normal, que usted no ve el encabezado y la pie de página. En cambio, en la página, en la vista de página, de diseño de página, usted sí ve el encabezado y ve el pie de página. ¿Listo? Para esa manipulación de esas dos vistas. Y téngalas en cuenta porque eso es para hacer ese tipo de trabajos. Entonces, a usted ya le puede colocar los formatos a la empresa porque es que los formatos siempre van igual, entonces el logo siempre le va a quedar en la misma posición y usted ya sabe cómo hacerlo también en Excel. Si ya sabía hacerlo en Word, pues imagínese que ahora lo sabe hacer en Excel. ¿Listos? Entonces ya tenemos nuestro formato prácticamente creado. Vamos a mirarlo aquí en impresión para que se den cuenta cómo está. ¿Listos? Bueno, listos. Entonces, regálenme un segundo, por favor. Voy a hacer un alto en el camino. Si quieren, van haciendo el formato y ya ahorita me preguntan. Un segundo.
Bueno, listos. Tan que molestan del trabajo. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestro formato entonces. ¿Listo? Ya tenemos ahí el formato listo, ya lo dibujamos. Esto me ayuda a que yo pueda pues agregar varias cositas que son bastante interesantes. Los formatos, si se fijan, bueno, requiere trabajo y práctica, pero los formatos son como un poco más fáciles de hacer en Excel porque tenemos columnas y tenemos filas. ¿Sí? De pronto hay muchas personas que ya se acostumbraron a hacer los formatos en Word, pero pues a mí no me parece como muy fácil hacerlo en Word, aunque eso ya también es de costumbre. Pero miren que aquí también podemos hacer un formato pues más chévere y aprovechando toda la parte de filas, columnas que tenemos, porque eso es una guía para hacer formatos, ¿no? Y podemos hacer nuestro formatico y listo, ahí queda ya nuestro formato como para hacer pruebas. Bueno, lo otro chévere es que pues aprovechando que tenemos Excel, pues Excel, recuerden que nosotros podemos formular en Excel, aunque no es de la unidad de nosotros, pero aquí se pueden aprovechar las fórmulas, ¿listo? Y esto se puede automatizar, ¿sí? O sea, se puede hacer que las cosas pues queden un poquito mejor hechas y queden más fáciles de hacer, mientras que a veces en Word pues no es que se pueda hacer todas las fórmulas de donde uno quiere, ¿sí? Usted hace el formato pero no puede formular, entonces ahí ya tiene problemas. Bien. Entonces, supongamos que aquí tenemos, no sé, un producto que creo que vi por ahí, té. Yo voy a poner té de limón, no me acuerdo ni qué té era, pero vamos a poner té de limón. ¿Listo? Y voy a colocar que en algún momento el té de limón, digamos que vamos a comprar una caja, suponiendo que aquí la cantidad sean cajas. ¿Listo? Más lo voy a dejar centrado. ¿Listo? Y el valor unitario, supongamos que el té de limón, no sé, cuesta 2.500 pesos. Y el total de estos dos, pues es una multiplicación. ¿Sí? Aunque no hemos visto fórmulas, yo puedo decirle, por ejemplo, igual que es para iniciar fórmula, le digo que seleccione la cantidad y la multiplique por el valor unitario. ¿Listo? Eso es lo que puedo hacer para formular. Eso que ustedes ven ahí es una fórmula, es de la siguiente unidad, pero igual se las estoy mostrando para que se den cuenta que sí se puede hacer en Excel. ¿Sí? Si yo cambio la cantidad, por ejemplo, a 4, entonces automáticamente cambia el total. Que esa es una ventaja de Excel, él hace las operaciones automáticamente. En cambio, Word pues no las va a hacer automáticas. ¿Sí? Ese es el pequeño problema. Entonces, en este caso, miren que las operaciones se pueden hacer automáticas. Bueno, lo otro es que, bueno, usted se va a volver pues un poquito más eficiente con todos estos formatos y entonces va a decir, aquí en descuento, ¿sí? Hay un número y ese descuento y ese IVA tienen el símbolo de porcentaje. ¿Sí? Vamos a verlo, a ver si lo encuentro por aquí. Creo que está por aquí atrás, sí. 5% de descuento, IVA 19%. ¿Listo? 5 y 19. Bueno, pero usted dice, ay, me falta el símbolo de porcentaje. Entonces, seleccionemos el 5 y voy a ir aquí a la parte superior donde hay una palabra que dice general. ¿Listo? Y en general yo puedo hacer lo siguiente. Hay un símbolo de porcentaje que está en la parte inferior y puedo seleccionarlo. Bien. Sin embargo, ese 5 pues hace la operación y da 500%, ¿sí? Entonces dice, uy, no, 500 no es, era 5. Entonces, no importa, tranquilo, escriba 5 y enter y listo. Él cambia el formato, ¿sí? Pero sigue teniendo el símbolo de porcentaje. A partir del momento, esa celda se va a convertir como una celda en que él sabe que tiene que recibir porcentajes. Él sabe que se vuelve un porcentaje, él sabe que tiene que ser un porcentaje. Entonces, ese formato que ustedes ven ahí arriba que dice porcentaje es el formato de la celda o el formato más bien del contenido de la celda. ¿Sí? Y en este caso nos está indicando que eso es porcentaje. No solo por el símbolo, sino que adicionalmente, pues en la parte superior nos indica que es porcentaje. ¿Qué pasa abajo? Voy a parar en 19. Y si se fijan, en 19 dice general. Entonces, general, en este caso,
Pues general es básicamente general para todo, inclusive para el texto. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven en esta pantalla, menos el 5%, todo está general. ¿Sí? Sin embargo, yo le puedo dar un sistema de formato a ese 19. ¿Listo? Puedo escribirlo en el caso del 19. Entonces voy a ir a la barra de fórmulas y le voy a colocar el símbolo porcentaje. En la parte superior, la barra de fórmulas, miren que le coloqué porcentaje. Y voy a presionar Enter. Me voy a devolver otra vez al 19. Y miren que el 19 ahora me aparece como porcentaje. Y este 19 me aparece como porcentaje. ¿Listos? Simplemente con escribirle el símbolo porcentaje. Entonces, él asume que es un porcentaje, ¿sí? Porque yo le escribí el símbolo porcentaje. Esa es una de las cosas que sucede con los formatos. En el caso de porcentaje, cuando yo le coloco el símbolo porcentaje, pues él asume que todo lo que usted escriba ahí son porcentajes, ¿sí? Independientemente del número que usted escriba, eso va a ser porcentaje. ¿Listos? Esa es una forma de ver cómo son los formatos específicos. Por ejemplo, abajo, aquí tenemos valor unitario y total. Usted dice 2.500, pero usted dice 2.500 ¿qué? Ese es el pequeño problema. ¿Usted dónde está? Entonces usted dice, yo estoy en Colombia. ¿Y qué tipo de moneda se maneja? Pesos. Entonces usted va arriba a la parte superior, aunque ve el símbolo pesos, aquí hay muchos símbolos de monedas, ¿sí? Y esos símbolos de monedas pues se pueden colocar, ¿sí? No hay ningún problema. Usted puede seleccionar, por ejemplo, Español Colombia y él automáticamente le coloca el formato Español Colombia. ¿Listos? Entonces miren que le colocó un símbolo de pesos, le colocó la separación de miles con un puntico y le colocó la coma para separar los decimales. Estos dos últimos son los decimales. Bueno, y tras de eso, cuando yo presioné ese símbolo de pesos, este símbolo, miren el formato cómo quedó. Él lo convirtió en un formato que se llama contabilidad. Entonces ya tenemos un formato de contabilidad, ya parece que esto sí es un número, se ve más bonito. Entonces ya ahora sí sabemos que eso es plática, ¿sí? Y esos 2.500 pues es un valor unitario. ¿Listo? Entonces ese es el pequeño inconveniente en no tener formato. Mire que el 10.000 que tenemos acá en total no tiene formato. ¿Sí? Deberíamos tener un formato en las cosas, ¿sí? Para saber qué es. Bueno, por cantidad no importa, pero en este caso el valor unitario sí importa. ¿Listo? Y eso es lo que deberíamos hacer con los formatos. Así como le dimos formato al 19%, pues deberíamos darle formato a los números. Lo que pasa es que Excel es tan inteligente que él hace operaciones inclusive sin formato. ¿Sí? Si se acuerdan, el 10.000 lo sacamos con una operación y él lo sacó sin problema. ¿Sí? Y lo hizo. Bueno, pero voy a borrar la fórmula. Él es tan inteligente que si usted coge y le dice que coja 4 y lo multiplique por el valor unitario, entonces de una vez él asume el formato del valor unitario. ¿Sí? Y asume también que eso va a ser contabilidad. Miren en la parte superior que dice contabilidad. Entonces, más inteligente aún porque él asume que lo que usted está haciendo es una operación contable y entonces él le colocó el mismo formato que usted le puso a valor unitario. Y ahí ya pues uno dice, uy, qué bien. Ya me ahorró el trabajito de colocarle el formato a total. ¿Listos? Entonces, eso es lo que uno debería hacer con los valores numéricos. Empezar a colocar formatos y empezar a asignar formatos, porque eso es lo normal. Si eso se platica, pues debería tener el símbolo, pues eso es lo normal. ¿Listos? Esos son tipos de formatos, aunque hay más. Voy a hacer por aquí a un ladito unos números. Pongamos aquí el 5.000, por acá otra vez el 5.000, por aquí el 5.000 y por acá el 5.000. Listo. 5.000 sin formato. Todo está general. Entonces usted va y mira en la parte superior y dice general. ¿Listo? Entonces, voy a decirle esta flechita que aparece del lado derecho, le voy a decir que se vuelva un número. Entonces, formato de número, miren que colocó una coma de decimal. ¿Sí? Eso fue lo que hizo el formato de número. Yo no lo hice, lo hizo formato de número. Voy a irme para abajo
Voy a ir otra vez hasta arriba y voy a seleccionar moneda. Listo. Ahí está el formato de moneda. Colocó el símbolo de pesos, el separador de miles y la coma de decimales. Me voy a ir al siguiente. Voy a decirle contabilidad. Y contabilidad hizo casi lo mismo, solo que contabilidad, si ustedes se fijan, le colocó el símbolo de pesos al lado izquierdo. ¿Sí? Lo separó del número. Eso es más como un efecto visual para que la gente pues no se confunda, no piense que ese símbolo de pesos, quién sabe qué número será, y entonces no haga malas cuentas. ¿Sí? Entonces, ahí ya es como más un efecto visual como para que eh, no se alcance a ver ese numerito y no vaya a interferir en la lectura. Como para hacer cuentas, ¿no? Imagínese uno haciendo cuentas y que piense que eso es un número, pues terrible. Bueno, y arriba pues aparece el formato contabilidad. En cada uno aparece el formato que le asigné, ¿no? Moneda y número. ¿Listo? El de abajo voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a seleccionar el que dice fecha corta. ¿Listo? Y fecha corta me aparece eso. ¿Listo? Me aparece 809 de 1913. Entonces usted dirá, uy, ¿cómo así? ¿Ese 5000 se convirtió en esa fecha? Bueno, sí. Resulta que cuando uno está en el día cero y le pone fecha, entonces el día cero, pues es básicamente el inicio en 1900. ¿Sí? Antes de iniciar el 1 de enero de 1900. ¿Listo? El día 1, pues es el 1 de enero de 1900. ¿Sí? Y ahí empieza a hacer el conteo. Entonces usted dirá, ah, pero hoy estamos a 21, perdón, 21 barrita, hoy estamos a noviembre, la barrita que tenemos en el número 7 y estamos a 2022. ¿Listo? Esta es la fecha de hoy. ¿Sí? Y usted dice, bueno, ¿cuántos días han pasado desde que iniciamos a contar desde 1900? Entonces usted le dice formato general. Y han pasado 44.886 días desde que iniciamos a contar en 1900. ¿Listo? Es una fecha pues que pusieron ellos por defecto. Ya sabían que ya había pasado, entonces ¿para qué nos ponemos a contar hacia atrás? Más bien contemos hacia adelante. Y entonces empezamos a mirar que a partir de 1900 pues ya han pasado 44.886 días. ¿Listo? Pero eso es por el formato. Si yo lo paso a formato fecha, miren que me aparece la fecha de hoy. ¿Sí? Es un número, pero realmente que tiene otro formato. Por si de pronto ven que ustedes no tienen el formato fecha y ven un número, entonces ustedes dicen, uy, tan raro porque apareció un número en vez de fecha. Pero pues debe ser que no tiene formato. Puede ser. ¿Listo? Bueno, hay otra fecha larga y la fecha larga pues es la misma fecha de hoy, pero entonces en este caso la fecha larga me dice lunes, ¿sí? Me dice 21 de noviembre en palabras de 2022. Es un formato que se llama formato de fecha larga. Y también existe pues aquí en la parte superior. Miren que todos estos daticos que hemos manipulado, en algún momento se les puede colocar formato y se puede adecuar el formato, ¿sí? A lo que ya esté seleccionado. Claro que usted lo puede modificar, ¿no? Vamos a hacer el 5000. Me fue una P. 5000, ¿sí? Ahí está el 5000. Le voy a decir que tenga el formato de contabilidad. ¿Listo? Ah, que aquí ya tenemos el formato, perdón. Contabilidad no. Primero hagámosle el separador de miles. Separador de miles es esos tres ceritos que aparecen acá. Entonces mire que ya me aparece punto en 5000 y la coma de decimal. Entonces ese formatico que aparece con tres ceritos pues me permite hacer eso. Los que están al lado me permiten quitar los decimales. Entonces disminuir decimales, ahí solo se ve un decimal. Si yo presiono otra vez esa flechita, me quita los decimales. O usted me dice, no, yo necesito 3 decimales, entonces 1, 2, 3. Y ahí agregamos 3 decimales. ¿Sí? Recuerden que es la coma y siguen los decimales. A veces para que no nos confundamos, pues colocamos 1, 2.
porque a veces alguien los confunde con la del punto y mejor dicho, nos cambia el número. Esa sería una. Y cuando yo hago eso, si usted se fija, el formato no es que tenga un nombre especial. Realmente el formato se llama personalizado, porque usted lo adaptó a su gusto. ¿Sí? Y a partir del momento, pues el formato está personalizado. Usted lo adaptó y que solo quería un decimal, listo. No hay problema, usted quiere un decimal, pues tengamos un decimal. Y bien, listo. Arreglado el problema, ¿listo? Y se llama personalizado. O sea que usted también puede personalizar los formatos. Eso es algo que se puede hacer también. ¿Listo? Vamos a personalizar un formato por aquí abajito. Pongamos otro número, el 10.000, no, el 1.000.000. Pongamos 1.000.000. 3, 4, 5, 6. Ahí está 1.000.000. ¿Listo? Vamos a personalizar. Voy a colocarle separador de miles. Listo, ahí está. Le voy a quitar los decimales. Listo, ahí está. Ahí está personalizado el formato. Usted me dice, ay, pero es que yo quiero hacer más cosas con el formato. Bueno, personalicémoslo más. Voy a ir aquí arribita. En vez de seleccionar todos estos formatos, voy a ir a donde dice más formato de número. ¿Listo? Y más formato de número básicamente me muestra todos los tipos de formato que existen. Esos son todos los formatos que existen o las plantillas para generar formatos. Entonces, cuando yo seleccione una de estas cualquiera, una de estas plantillas cualquiera, pues me va a mostrar el resultado aquí arriba donde dice muestra. Eso es algo que sucede. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que va a pasar, que si yo selecciono uno de estos formatos que ya está hecho, entonces en la muestra, pues ahí se va a ver el cambio. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar este que tiene los símbolos de pesos. Y miren que al seleccionar este símbolo de pesos, en la muestra, el millón quedó con el símbolo de pesos. Entonces, esa es una forma también de colocar los datos y de manipularlos. Sin embargo, el formato que yo seleccioné, mírenlo también aquí aparece. Fuera de la muestra, aparece también el tipo. ¿Dónde manipulo ese formato para personalizarlo aún más? En tipo. Aquí yo puedo personalizarlo más. ¿Listos? Bueno. Entonces, ¿qué hago para personalizarlo? Ahí sí nos toca mirar de pronto más ejemplos aquí en estos formatos, más ejemplos. Aquí hay muchos ejemplos de distintos tipos, pero por ejemplo, usted puede mirar que aquí, cuando utilizan colores, colocan el color dentro de un paréntesis recto, ¿sí? Cuando utilizan símbolos negativos, utilizan el menos delante, ¿sí? Cuando utilizan pesos, mire que colocan el símbolo delante, ¿sí? Cuando tienen el separador de miles, miren que colocan aquí un punto y tras de eso le dice más o menos cuántas cantidad de números es la que hace la separación de miles. Entonces colocan numeral, punto, numeral, numeral y un cero. Y como para delimitar. Para también hacer lo siguiente, mire, aquí también hay una coma y hay dos ceritos. ¿Qué indica eso? Pues que tenemos la coma de los decimales y dos ceritos para decimales. ¿Listo? Entonces mire que todos esos ejemplos que aparecen ahí también me sirven para adaptar mi formato. ¿Mm? Bueno, como usted ve que estos son símbolos negativos y le están colocando el color rojo a los símbolos negativos, pues mire que aquí hay una separación de punto y coma. O sea que estos son los símbolos positivos y estos son los números negativos. Entonces ahí ya tenemos separación también. ¿Listo? Bueno, vamos a probarlo a ver si funciona. Estamos en 1.000.000, pero digamos que aquí es menos 1.000.000. Voy a colocarle aquí el símbolo menos delante y enter. Entonces mire que ahí no hizo absolutamente nada, porque ese formato pues no tenía color. Pero ahora vamos a decirle, ¿sí?, que ese formato cuando sea negativo tome un color rojo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a decirle que más formatos de número
Voy a decirle personalizado. Y aquí adelante del símbolo menos, voy a abrir un paréntesis recto. Voy a escribir la palabra rojo y voy a cerrar el paréntesis. ¿Listo? Entonces, esa es una modificación que estoy haciendo. Le estoy diciendo que para los números negativos, colóquenlos en color rojo. Esa es una modificación. Mire, aquí por acá hay un ejemplo. Vea. Por aquí también hay otro. Simplemente estoy replicando ese ejemplo. Bueno, claro que lo coloqué en mayúscula. Vamos a ver si no lo recibe en mayúscula y aceptar. Entonces mire que ya los letras se volvieron rojas. Entonces usted ya puede decir, en el momento en que sean positivos, pues de un color. Y en el momento que sean negativos, de otro. ¿Listo? Bueno, pongámosle ahora sí el otro color. Personalizada. Y vamos a decirle que delante del positivo, pongámosle verde. Entonces los positivos van a ser verdes y los negativos van a ser rojo. ¿Listo? Mire, ahí me cambió el rojo a minúscula. Y le voy a decir aceptar. Entonces, ¿qué pasaría si esto no fuera 1.000.000 negativo, que esto fuera positivo? Entonces, miren que se vuelve verde. ¿Qué pasaría si fuera 1.000.000 negativo? Entonces, pongámosle el menos adelante y, perdón, el menos adelante y miren que se volvió rojo. Todos los formatos se pueden personalizar. ¿Sí? Esos son algo que pues me permiten todas estas opciones que ir aprendiendo, ¿no? De pronto otras cosas me las aprendo diferente. Pero el formato personalizado y todas estas cosas que usted ve ahí, esos símbolos todos extraños, a veces me dan ejemplos de cómo podría colocar yo las cosas. Por ejemplo, el mismo formato que yo tengo ya listo es un formato nuevo porque es una forma personalizada. Entonces ese formato nuevo se va de últimas. Voy a crear otro. Pongámosle que necesitamos decimales. Entonces pongámosle aquí coma 00. ¿Listo? Y a los números positivos les voy a hacer lo mismo. Le voy a poner al final coma 00. ¿Sí? Y presiono aceptar. Entonces mire que aquí ya aparece para los números negativos 2 decimales. Y para los positivos también aparece 2 decimales. Voy a ir a personalizado, al formato de más formatos de número personalizado y miren que aparece en la parte inferior. Cada vez que yo creo un formato, este fue el primero que yo creé y este fue el segundo. Se quedan en la parte inferior. Lo chévere es que yo ya puedo utilizar esos formatos continuamente. Solo es que lo tengo que crear una vez y después ya no lo tengo que volver a crear, ¿sí? Lo tengo que utilizar en este caso. Y ese formato ya lo creemos y lo adaptamos nosotros. Bueno, hagámosle otra adaptación. Al final de los 2 decimales voy a utilizar un punto y otro punto. ¿Listo? 2 puntos seguidos. Lo mismo voy a hacer en el número positivo. Punto y otro punto. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo coloco punto? Cada puntico que yo utilice me oculta 3 ceros. 3 ceros. ¿Listo? Cada puntico oculta 3 ceros. Entonces mire que el millón parece 1. ¿Sí? 1,0. Pero realmente le tenemos oculto 2, sí, de 6 cifras. ¿Sí? En este caso 6 ceros. ¿Sí? Para eso son esos punticos al final. Y adicionalmente voy a abrir comillas. Le voy a colocar una M y cierro comillas. Y por aquí al final también lo voy a hacer. Abro comillas, una M y abro comillas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miren que aparece una M en la muestra. Lo que yo escriba entre comillas va a aparecer dentro del texto y efectivamente pues va a aparecer como texto. Y en este caso pues siempre va a aparecer. En este caso la M es algo que va a aparecer continuamente. Entonces, ahí ya el formato lo volvimos a adaptar
para que nos colocara o nos ocultara 6 ceros y tras de eso nos colocara la M. Puede ser que la M sea de millones. Entonces le dimos aceptar y miren el formato. ¿Listos? Pero sigue siendo el mismo millón. Mire ahí en la barra de fórmulas que aparece el millón. Lo que pasa es que visualmente el formato lo modificamos, ¿sí? Pero el número sigue siendo un millón, ¿sí? Hay que también observar la barra de fórmulas porque es importante tenerla en cuenta. ¿Listo? La barra de fórmulas sí me dice el número como es, ¿sí? Mientras que el formato pues me puede decir de pronto otra cosa. Ahí me puede decir 1,00 y una M, pero ¿qué será eso? Entonces, mire que estos formatos se pueden jugar con ellos, se puede cambiar el formato, se pueden modificar formatos a nuestro gusto. La idea es que usted pruebe esos formáticos. Puede ser hacia un ladito como yo lo estoy haciendo y haga la prueba y entonces empieza a jugar con esos formatos. Ya cuando se pueda hacer cambios, pues listo. Usted ya dice, ya puedo colocar los formatos y ya y los utiliza en un formato que usted haya creado. ¿Ok? Y ya puede seguir rellenando su formático. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda, inquietud. La cuestión es de práctica, ¿no? Practiquen porque eso sí es necesario hacer prácticas para ver qué sucede, ¿sí? Y no se preocupen que como les decía en la primera clase, eso no se daña Excel. Tranquilos. Usted puede hacer todas las prácticas que quiera y jugar con los formatos y eso no se daña. Entonces, juegue con los formatos y empieza a mirar a ver qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, qué pasa si modifico esto, qué pasa si modifico lo otro y empieza a jugar a ver qué le sale, ¿sí? Que eso es por lo general con uno también empieza a aprender, ¿no? Que empieza ahí a mirar a ver qué funciona, cómo funciona y ya uno va aprendiendo un poquito mejor. ¿Listos? Entonces, recomendaciones hacer este tipo de trabajos, hacer este formatico. Yo sé que de pronto no se tiene que entregar, pero lo importante es que usted pues practique. ¿Listo? Si quiere practicar siempre cuando estamos aquí en sesión, no hay ningún problema. Si a usted por algún motivo algo no le funciona y pues me puede preguntar, abre el micrófono y me pregunta y me dice, profe, a mí no me funcionó lo que usted está haciendo. Entonces, lo hacemos, no se preocupe o lo volvemos a explicar y ya, listos, no hay ningún problema. Tranquilos por eso, que para eso están estas sesiones. ¿Listo? Lo otro es que no se les olvide pues echar la repasadita. Siempre que vayan a presentar una evaluación, pues no se les olvide repasar. ¿Listo? Y los materiales que aparecen aquí en la plataforma, pues también me indican varias cosas, ¿no? Me indican también algunos de los formatos personalizados, cómo se pueden hacer, cómo se pueden hacer formatos numéricos, ¿sí? Que ahí hacen varios ejemplos de formatos. ¿Sí? Entonces esos videitos también funcionan para que usted vaya aprendiendo más cosas. Bien, esa básicamente es la unidad. Mucho, pues hay trabajo de descubrir bastantes cosas, pero pues de a poquitos uno va haciendo y va produciendo pues cambios en sus conocimientos o va aplicando cosas nuevas, que es lo importante. Eso sí les recomiendo que hagan muchas prácticas porque pues así es que uno va aprendiendo. Y entre más práctica, pues ustedes saben que es mucho mejor. La práctica hace al maestro, dicen por ahí. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta mientras que voy creando por aquí el correo de asistencia. Recuerden que con esto finalizamos la unidad número 2. Con esto ya hemos finalizado. Es más, voy a detener aquí la grabación de una vez para que no quede grabado